una interpretación de la parábola de las 10 vírgenes. Ver Mateo 25, 1 al 13. Bien, esta debe ser, sin duda, una de las parábolas del Señor Jesús que más se habrán comentado entre los cristianos. Y típicamente se ha entendido que la llenura del Espíritu Santo es lo que representa el aceite extra que se menciona en la narrativa de la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, veamos una rápida explicación de los símbolos que son utilizados en esta parábola. 1. El novio, el futuro esposo, es el Señor Jesús. 2. Las 10 vírgenes representan a la Iglesia de Cristo, los cristianos. 3. El aceite es el Espíritu Santo, según lo han entendido muchas personas. Pero, la luz que se desprende de la mecha de la lámpara, y del aceite quemado, también tiene un significado por separado. Es decir, la luz que ilumina significa, enseñanza. Porque, la enseñanza es luz, según leemos en Proverbios 6, 23. Adicionalmente, el aceite se obtiene de las olivas machacadas. Y el olivo es el árbol que produce dicho fruto. Luego, la luz que emiten las lámparas de aceite guían a las personas que las encienden, sus doctrinas. Dicho de otro modo, del fruto del olivo se obtiene una luz que llega a nosotros por medio del utensilio llamado lámpara. Entonces, con el apoyo de estos últimos datos ya podemos señalar que la frase bíblica que dice, por sus frutos los conoceréis, y que encontramos en Mateo 7, 20, debe entenderse de la siguiente manera. Por el tipo de enseñanzas, la luz que ellos distribuyen, las diversas denominaciones cristianas que existen hoy en día, los conoceréis. Testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, evangélicos pentecostales, católicos, mormones, mesiánicos de las raíces hebreas, y un gran etcétera. En otras palabras, cada denominación cristiana tiene un tema en particular que la distingue. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que la sociedad Watchtower es la organización que Dios mismo estableció aquí en la tierra. ¿Y qué piensan los adventistas del séptimo día? Bien, ellos creen que ellos son los únicos que poseen el espíritu de profecía, los escritos de Elena G. de White. Adicionalmente, los temas preferidos de un adventista del séptimo día son la reforma pro salud, el sábado y la ley dominical que pronto se aproxima, según dicen ellos. Por eso, por sus enseñanzas, sus frutos, la luz que ellos distribuyen, los conoceréis. De modo que, la frase, por sus frutos los conoceréis, no se refiere a la doble moral de los hombres que, por un lado, predican la palabra de Dios, y que, por otro lado, practican el pecado. Ahora, según el relato de la parábola de las 10 vírgenes, todas las mujeres, todas las iglesias, se durmieron, y eso, a pesar de tener con ellas al mismísimo Espíritu Santo, según creen y entienden las mismas iglesias. Y no fue sino solo porque llegó una voz exterior, no perteneciente a ninguna de esas iglesias, por lo cual se supo que el novio estaba a punto de llegar. Así que, el aceite extra que llevaron consigo las 5 vírgenes prudentes no sirvió para darles a ellas ese tipo de información. Pregunta, ¿por qué razón ninguna de las 10 vírgenes se percató de que el novio estaba a punto de llegar? Respuesta, porque el aceite del cual disponían las 10 vírgenes era un aceite comprado. Y el aceite, el supuesto Espíritu Santo, que se compra no es el verdadero Espíritu Santo de la Biblia. Porque, recuerde usted que hubo un hombre llamado Simón que quiso comprar de los discípulos el poder del Espíritu Santo. Ver Hechos 8, 18. Hechos 8, 20 dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por eso, las 5 vírgenes insensatas fueron doblemente necias por seguir pensando que ellas sí tenían consigo al verdadero Espíritu Santo, uno que se compra. Con los diezmos. Nota, el diezmo bíblico ya caducó. Breve explicación. Bien, si fuéramos verdaderamente honestos con nosotros mismos, entonces tendríamos que aceptar que una cosa es el diezmo que exige la Iglesia, y otra cosa muy diferente es el diezmo que se describe en la Biblia. Y este último dejó de tener sentido cuando el trabajo de los sacerdotes y levitas fue superado por el acto sacrificial del Señor Jesucristo. La Biblia dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, Daniel 9, 27. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron, Mateo 27, 51. Explicación. Desde el momento en el cual el Señor Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote, los diezmos bíblicos caducaron. Ahora, aprovecho este paréntesis para decir que la profecía de las 70 semanas es una profecía que ya se cumplió, lo cual es algo que no entienden o no quieren aceptar los cristianos evangélicos. Y dicho error causa que los creyentes dispensacionalistas desarrollen una escatología muy equivocada. Ver en YouTube el siguiente video. Nombre del video. Vincent Valedón. Profecía de las 70 semanas.
Nombre del canal: Armando Barrios F. Advertencia: el hecho de que yo esté recomendando escuchar una prédica del pastor Vincent Valedón no significa que yo estoy aprobando y aceptando también la escatología que él suele explicar en sus charlas. Bueno, regresemos ahora a nuestro tema principal. Bien, según nuestro enfoque, las 10 vírgenes representan a todas las iglesias cristianas de la actualidad porque todas ellas tienen algún tipo de enseñanza, luz o doctrina, que contradice la palabra de Dios, la Biblia. Y lo que digo aquí no solo es una opinión personal, sino una profecía bíblica ya cumplida. Puesto que, las enseñanzas de todas las iglesias cristianas del mundo son cuestionables por el solo hecho de originarse en el seno materno de estas organizaciones llamadas iglesias. Ya que, todas ellas se prestan para engañar. Oh, sí, todas las iglesias cristianas del mundo mienten porque todas dicen una o más mentiras. Y de esta manera se cumple la profecía de Isaías 4:1. Donde, mujeres, significa, iglesias, el número 7 significa totalidad, nuestro pan y nuestra ropa, significa falsas doctrinas. Y el hombre asediado por las 7 mujeres de Isaías 4:1 es el Señor Jesús. Así dice el verso en cuestión. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Isaías 4:1. Nota: la interpretación de Isaías 4:1 se la escuché decir a un pastor adventista del séptimo día. Pero, curiosamente, los otros argumentos de ese mismo pastor adventista, al momento de explicar la profecía de Isaías 4:1, también supieron excluir a su amada iglesia de esa canasta de víboras. Pero yo no excluyo a ninguna. Porque para mí todas mienten. Adicionalmente, Isaías 4:1 se entrelaza con Apocalipsis 14:4 y 5. De modo que, si es de su interés convertirse en uno de los 144,000 de la profecía, empiece usted a identificar cuáles son las mentiras que le enseña su amada iglesia y ya no las repita. Ahora, ¿sabe usted por qué mi iglesia no dice mentiras? Bueno, es muy simple. Mi iglesia no dice mentiras porque yo no tengo, y no pertenezco a ninguna iglesia. Por eso, Apocalipsis 14:4 y 5 dice: estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Interpretación: las mujeres son las iglesias de hoy en día porque todas ellas enseñan una o más mentiras. Oh, sí, todas mienten, y eso se puede demostrar. Los cristianos del grupo de los 144,000 manejan la correcta escatología de Cristo. Porque ellos saben discernir si Cristo sube al cielo o si Cristo baja a la tierra. Es decir, ellos saben explicar correctamente el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Los 144,000 no repiten las mentiras que promueven las iglesias cristianas de la actualidad, católicas y no católicas. Nota: los 144,000 del libro de Apocalipsis son vírgenes, pues así lo dice Apocalipsis 14:4. Pero, ellos no forman parte del grupo de las 10 vírgenes de Mateo 25:1 al 13. ¿Y, por qué razón ellos no forman parte de dicho grupo? Porque los 144,000 no enseñan mentiras. Por eso. Entonces, ¿qué es aquello que tienen en común las 10 vírgenes de la parábola? Bien, todas se durmieron. Y todas necesitaron de una voz exterior para saber que la venida del Hijo del Hombre ya estaba cercana. Veamos ahora 2 cualidades del Espíritu Santo. 1. Os guiará a toda la verdad. 2. Os hará saber las cosas que han de venir. Esto significa conocer el futuro. Lo anterior se lee en Juan 16:13. Ahora bien, la Biblia dice que el día y la hora no lo sabe nadie, sino solo Dios. Y esta declaración tiene que ver exclusivamente con la segunda venida de Cristo, Marcos 13:32 al 37. Pero, las preguntas que los cristianos no se hacen con relación a esto de no saber el día y la hora son las siguientes. 1. ¿Ocultará Dios ese conocimiento para siempre? 2. Llegará el momento en el cual Dios revelará ese gran saber a sus escogidos, los profetas. Ver Amós 3:7. Sírvase leer la cita de 1 de Timoteo 6:14 al 16. Pues, allí dice que Dios revelará, a su debido tiempo, la manifestación del Señor Jesucristo. Entonces, saber la fecha de la segunda venida de Cristo dependerá de cómo se desarrolle el pasaje de 1 de Timoteo 6:14 al 16. Pero, aquí hago la siguiente salvedad. Las 2 fechas que yo anuncio a futuro no tienen nada que ver con la segunda venida de Cristo. Estas son las fechas: 19 de septiembre de 2023, 3 de noviembre de 2023. Ahora, en cuanto a las 10 vírgenes, podemos decir que lo más prudente que pudieron haber hecho las 5 vírgenes agraciadas, las que sí se salvaron, fue haberle puesto atención al aviso externo que decía que el Señor Jesús estaba a punto de llegar.
Pregunta, ¿hará usted lo mismo? Es decir, ¿prestará usted atención a ese aviso externo? Este es el aviso externo. Alerta. La Biblia predice una invasión extraterrestre, alienígenas, para la fecha del martes 19 de septiembre de 2023 a las 2 GMT. Entérate. Estas son las profecías que explican la llegada de los extraterrestres. La plaga del azufre, Apocalipsis 9, 17 y 18. La abominación desoladora del libro de Daniel en su segundo cumplimiento, Daniel 12, 11 y 12. Nota. La invasión extraterrestre será real y destructiva porque el capítulo 2 del libro de Joel revela que estos invasores vendrán en son de guerra. Por lo cual, el miedo hará que las personas con mayor poder adquisitivo se escondan en los lugares que ellos ya tienen preparado. En los sótanos y en los búnkeres. Ver Apocalipsis 6, 15 al 17. Pero, a pesar del realismo de dicho ataque, por detrás de los supuestos seres de otros mundos estarán los mismos demonios, los ángeles caídos que serán guiados por el ángel del abismo, la bestia que pronto reaparecerá, Apocalipsis 17, 8. Más información en los videos anteriores de este mismo canal. Bien, sigamos con nuestro comentario acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y, por favor, preste usted atención al verso de Mateo 25, 6 que dice: Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pregunta, ¿escucha usted algo que suene contradictorio en esta declaración? Bien, esta es la contradicción. Durante la segunda venida de Cristo no será necesario atender el llamado de otras personas, o el llamado de seres angelicales, diciéndonos que el Señor Jesús ya llegó a la tierra. Pues, eso sería un engaño. Mateo 24, 26 dice: Así que, si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean. En otras palabras, salir a recibir al Señor Jesús es contradictorio. Porque, los elegidos de Dios conocerán por sí mismos el momento en el cual estará sonando la final trompeta de 1 de Corintios 15, 52. Y la acción correcta que debe ejecutar cualquier cristiano que se percate de la recién llegada del Señor Jesús en los aires será quedarse muy quieto en el lugar en donde se encuentre para luego esperar ser incluido, si Dios lo quiere, en el arrebatamiento que tendría que ocurrir en el siguiente instante. Ver 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque, ser arrebatados es algo que escapa de nuestra voluntad. Además, el Señor Jesús no tocará la tierra durante su segunda venida. Nota, no te dejes confundir por los creyentes dispensacionalistas. El arrebatamiento de 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17 es también la segunda venida de Cristo. Pero, entonces, ¿a qué se refiere la frase, salid a recibirle, de Mateo 25, 6? Bueno, para mí está más que claro. Los cristianos deben salir de las iglesias, de estos aposentos en donde no está Cristo, y desligarse de esas organizaciones que enseñan mentiras ocultas para recibir la verdad de Cristo. ¿Mi verdad? No, por supuesto que no. Aquí hablo de la verdad que sí está escrita en la Biblia. Porque, le pregunto, ¿podrá usted decir con orgullo que usted es un testigo de Jehová, un miembro de tal organización, sabiendo que ellos enseñan mentiras? No, no podrá hacerlo. Además, solo las personas engañadas permanecen en sus encierros. Y la pregunta anterior aplica con cualquier denominación cristiana, católica y no católica. Nota, yo no estoy en contra de que seamos sociables. Pero, dime con quién andas y te diré quién eres. Y por último, nótese que el novio no llegó de forma inmediata luego de darse el anuncio de salir a recibirle. Puesto que, posteriormente hubo un tiempo para que las vírgenes pudieran preparar sus lámparas, y para que hubiese, incluso, un diálogo entre ellas, Mateo 25, 7 al 9. Luego, también se debe considerar el tiempo que emplearon las 5 vírgenes insensatas, quienes se vieron obligadas a salir a la calle en busca de ese aceite negociable que ahora les hacía tanta falta, verso 10. ¿Y qué significa esto? Pues bien, esto significa que el aviso externo no está ligado de forma inmediata a la segunda venida de Cristo. Y, comparativamente, la venida de los supuestos extraterrestres tampoco lo está. Anexo. Las bodas del Cordero. Bien, las bodas del Cordero también es un tema escatológico que requiere de un análisis deductivo. Pregunta, si un ángel del cielo le dijera a usted, no me adores porque yo también soy consiervo tuyo, ¿cometería usted el error de adorar a ese ángel 2 veces seguidas? Respuesta, no, usted no cometería ese mismo error 2 veces seguidas porque un cristiano sabe que la idolatría es pecado. Además, usted ya fue advertido de no hacer tal cosa en la primera vez. Sin embargo, el libro de Apocalipsis registra en 2 ocasiones el hecho de que el apóstol Juan intentó postrarse frente a un ángel para adorarlo. Estas son las citas. Apocalipsis 19, 10, antes del milenio, y Apocalipsis 22, 8 y 9, después del milenio. Entonces, ¿qué es lo correcto?
¿Se postró el apóstol Juan frente al ángel una o dos veces? ¿Cuántas veces? Respuesta: una sola vez. Y tal acción ocurrió cuando el ángel ya estaba terminando de entregar su mensaje al apóstol Juan, lo cual se ubica después de terminado el milenio. Ver Apocalipsis 22, 8 y 9. En otras palabras, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 7 tendrán lugar después de haber iniciado el periodo de tiempo de los 1000 años, el milenio de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, es un error decir que la Iglesia de Cristo será sacada de este mundo para celebrar en el cielo las bodas del Cordero antes de que inicie el milenio, porque eso no respeta la cronología que impone el libro de Apocalipsis. Y lo correcto es saber que la segunda venida de Cristo no dejará sobrevivientes, personas vivas, sobre el planeta Tierra, y que inmediatamente después de la segunda venida de Cristo iniciará el milenio. Línea de tiempo. Antes del milenio. No me adores, Apocalipsis 19, 10. Durante el milenio. Silencio en la tierra. Después del milenio. No me adores, Apocalipsis 22, 8 y 9. No, el apóstol Juan no pudo haber sido tan tonto como para cometer el mismo error dos veces seguidas. Ahora, los creyentes dispensacionalistas enseñan que las bodas del Cordero se celebran en el cielo, lo cual es correcto. Pero, el error es decir que dicho evento escatológico se desarrolla antes de que de inicio el milenio. Entonces, el rapto secreto de la Iglesia, la creencia dispensacionalista, es una mentira porque las bodas del Cordero serán celebradas durante el milenio, y en el cielo. Pregunta: ¿por qué razón el Señor Jesús regresará al planeta Tierra con sus ropas ensangrentadas durante el desarrollo de su segunda venida? Ver Apocalipsis 19, 13. Nota: después de ocurrida la resurrección del Señor Jesús, y durante el transcurso de los 40 días en los cuales él estuvo con los 11 discípulos fieles antes de subir al cielo, nunca se dijo que el Señor Jesús vistiera con ropas ensangrentadas, Hechos 1, 3. Incluso, en la primera visión del apóstol Juan las vestiduras del Señor Jesús fueron descritas sin ninguna mancha. Ver Apocalipsis 1, 13. Respuesta: el Señor Jesús regresará al planeta Tierra con sus ropas ensangrentadas durante el desarrollo de su segunda venida porque los días del Hijo del Hombre son dos días distintos. 1. Durante el primer día del Hijo del Hombre se ejecuta la ira del Cordero. Derramamiento de sangre. 2. Durante el segundo día del Hijo del Hombre ocurre la parucía de Cristo, su segunda venida. Y también habrá muerte, puesto que, la ira del Cordero y la segunda venida de Cristo no son eventos simultáneos. Ver el video anterior, el primer día del Hijo del Hombre. Alerta. La Biblia predice una invasión extraterrestre, alienígenas para la fecha del martes 19 de septiembre de 2023 a las 2 GMT. Más información en los videos anteriores de este mismo canal. Más información en Instagram o por el buscador de Google. No hay excusa. @José Romer Barría.